Bueno, y nos acompaña en esta noche para completar la mesa y ir debatiéndolo cómo ha ido la evolución de esta discusión y otras. Rodrigo Arellano es el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Rodrigo, como siempre, gracias por estar aquí. Encantado, como siempre. Buenas noches. Sí, Federica Sánchez, académica del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado. Federica, buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Déjenme de lo general, después más a lo particular, pero la alternativa es que no lleguen a acuerdo, es que probablemente los votos están para aprobar como venía de la Cámara de Diputados y ya algún sector del oficialismo planteaba Tribunal Constitucional, planteaban veto presidencial. ¿Les parece que ese es un panorama viable hoy día, como están las cosas en un tema como este? Y los costos eventuales que pudiera tener eso para el gobierno, ¿no? Federica. Yo creo que si esto va en el camino que indicaba recién Kevin y esto va en camino del acuerdo, es mucho mejor llegar a un acuerdo que haber llegado a un veto presidencial o haber llevado esto al Tribunal Constitucional. Los abogados dicen, entiendo que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. ¿Ah? O sea, es mejor llegar a un acuerdo, aunque sea, porque los juicios siempre son... ¿Ah? Sí, no, sin duda es mejor. Digo, también esto demuestra que hay... No solamente la disposición, digamos, el gobierno ya entró con un plan respecto a las indicaciones que quería hacer y eso lo dejó claro la semana pasada para las indicaciones que pusieron el lunes, ayer que no funcionaron, pero creo que esto también está de alguna manera demostrando que desde la oposición también entienden que hay puntos en los cuales hay que negociar y hay que ceder, porque si no, no se llegan a los acuerdos. Y no digo que tampoco que la oposición le está haciendo un favor al gobierno. O sea, esto al gobierno le está costando muy caro. Sí. Rodrigo, tú ves que al gobierno le está costando tan caro, pero yo podría decir al revés, pero si el gobierno logra hoy día este acuerdo, que aparentemente está a punto de salir, es un acuerdo, o sea, es demostrar que hay músculo político. Dos cosas. Te voy a agregar un elemento. Tampoco alargar la discusión. Además de mal acuerdo, porque entre más alarga la discusión, se acerca más a la elección del 7 de mayo. Y eso yo creo que no le conviene mucho al gobierno, porque este proyecto de ley, independiente de la mirada que tengan los expertos, la gente del Congreso, es un proyecto de ley que está en línea con lo que la ciudadanía está pidiendo hoy en día. Eso es peligroso. Los retiros también tenían esa cualidad. Sí, efectivamente. Pero hoy y los expertos también decían, no lo hagan. Pero lo hicieron. En algún minuto este gobierno, gran parte de este gobierno, aprobó los retiros. ¿Y la oposición va a aprobar una ley que no es tan buena y que los expertos lo dicen que no lo hagan? ¿Porque es popular? No, yo tengo la sensación, hay discusión en cuanto a eso, Matías. Yo he conversado con varios penalistas y, bueno, hay miradas diferentes y discrepan de efectivamente las teorías de que dicen que esta es una ley de gatillo fácil, como venía en la minuta de la SECOM, que yo creo que fue bastante desafortunado el nombre que le pusieron. No sé si el gobierno, llegando a un acuerdo de alguna otra forma, va a frenar la imagen que ha dejado la última semana de tener dos miradas diferentes, porque lo que vimos la semana pasada, que aprobaron rápidamente en la Cámara de Diputados, después el Senado, por la presión que tuvo a Prueba de Dignidad, intentaron frenar esta discusión en razón de que se iba a aprobar. Creo que igual el daño está hecho. Yo creo que al gobierno le va a costar recuperarse del efecto de la discusión de esta ley, bueno, y de varias otras cosas, pero siento que está la sensación de cortar el tema rápidamente y ojalá dar vuelta a la página y empezar con otros temas, porque la verdad creo que esto ha sido un desangramiento no solo para la ciudadanía, sino que para el interior de ellos. Esto ha demostrado que la convivencia al interior del gobierno es difícil, hay dos almas y es difícil que se pongan de acuerdo en estos temas que son tan sensibles. En el tema de la legítima defensa privilegiada, ¿tienen ustedes tienen opinión tomada? Porque de partida es bien difícil de entender, es bien conceptual, es bien técnico. No sé si ustedes tienen una postura y creen que, por ejemplo, como varios expertos, super expertos, en varias columnas, han dicho que puede ser en el largo plazo una ley de la cual nos podamos arrepentir, que puede ser técnicamente no buena. ¿Ustedes tienen opinión al respecto? ¿Tú, Federica? Yo creo que, o sea, es discutible. No estoy diciendo ni que sea la mejor opción ni la peor. Creo que es discutible. Me parece que si eso se mira a la luz de los tratados internacionales que firmó Chile, lo dijo la ONU, lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo dijo el INDH, digo, es un poco... no se ajusta a los principios que Chile quiere y voluntariamente manifestó respecto a dónde se comprometía con los derechos humanos. Entonces, dicho todo esto, igual es necesario que los carabineros y las fuerzas
de seguridad puedan utilizar sus armas de una manera en la cual puedan proteger su vida. Ahora, la subjetividad para la interpretación de esa ley es lo que más me preocupa, ¿no? Y hasta dónde, me acuerdo que como estaba escrita era incluso para evitar delitos. Bueno, ¿qué tipo de delitos? ¿Se usa un arma de fuego para evitar un robo o estamos evitando un asesinato de un tercero? O sea, ¿cuál es la mirada? ¿No? O sea, y en esa subjetividad creo que es donde el espíritu de la ley entra un poco en conflicto. ¿Ustedes me dicen que eventualmente con esta nueva ley puedan producirse abusos policiales que queden protegidos por la ley? No sé si la palabra es protegidos, pero sí que queden en discusión, digamos, que queden en entredicho, y eso después se va a tener que dirimir a través de un juicio y de recabar las pruebas suficientes para demostrar que ese fue un uso legítimo de la fuerza. Pero digo, esto va a ser todo mucho más largo, ¿no? O sea, Rodrigo, ¿acaso, o sea, por qué hay que agregarle una legítima defensa más allá de la que tenemos todos los chilenos? ¿Por qué te parece a ti que esta es una ley que es apropiada aprobar? Porque a diferencia mía, los carabineros salen todos los días con peligro a morir frente a cualquier ataque. Y yo creo que frente a esa diferencia, el legislador tiene que tomar medidas, porque lo hemos visto como día a día los carabineros, bueno, no solamente exponen su vida, sino que han puesto su vida... No, eso se entiende, pero en la práctica... Creo que hay que hacerse cargo de ese tema. ¿Qué beneficio da extra a lo que tiene hoy? Un beneficio, de fondo, es de alguna otra forma tener una mirada distinta de la culpa que existe o la carga de la prueba con respecto a o la presunción de inocencia que existe hoy en día con respecto a carabineros. Hoy en día un carabinero que ejecuta el acto en defensa propia, finalmente igual queda imputado y tiene que tener una carga judicial, que me parece que a veces se le separa la institución. Y lo que hace esta ley es que de alguna forma incorpora nuevas figuras para dar legítima defensa a las personas, y además otro conflicto que existe es que además de carabineros se incorporaron nuevas otras instituciones que defienden de la seguridad, como es gendarmería, como son los militares cuando están también ejerciendo funciones de defensa. Entonces, a mí me parece que dada la coyuntura, dada la función que ejerce carabineros, me parece que es razonable de alguna forma que tengan un beneficio adicional al que tiene cualquier ser humano o cualquier ciudadano, y además incorporarlo dentro del Código Penal, que creo que también es un beneficio para ellos. Hoy la gran mayoría de los juicios se llevan bajo el sistema de derecho penal ante los tribunales de justicia del crimen, y bajo esa lógica me parece que es razonable sacarlo de los códigos de justicia militar para incorporarlo, para que tengan de alguna forma también esta figura incorporada en su cotidianidad en el ejercicio de su función. Me parece, Matías, que creo que hay que hacer, dado la coyuntura, una... Tú que eres abogado, Pero no soy especialista en penal, pero tienes más concepto, sí 5 años en la escuela de Derecho te da una aproximación distinta. Es que las dos cosas son importantes. ¿Es más simbólica o es eficiente, o ambas? Muy buena pregunta. Yo tengo la sensación de que es ambas, fíjate. Creo que entrega una protección adicional a los que de alguna forma combaten la delincuencia, pero además creo que es una señal simbólica en un momento particular muy relevante en que Carabineros viene ya hace 2 o 3 años de alguna forma siendo denigrado, pisoteado por parte importante de la clase política, que además hoy están gobernando, y esto creo que sería una buena señal para el gobierno de hacer un gesto adicional más allá de las palabras, de entender el rol que cumplen ellos y también lo que han vivido estos años. Federica, ¿cómo queda la alianza de gobierno si esto se logra aprobar? Porque hay un sector de la alianza de gobierno que no comulga con esto, no avanza. Porque está entre estos dos problemas, la ciudadanía que apoya y su coalición, una parte que no apoya. No, y creo que eso es un poco lo que decía también antes Rodrigo y lo que dije yo, ¿no? O sea, el daño está hecho, ese daño, ese quiebre que digamos, que quedó muy en evidencia con la discusión de toda esta ley, es algo que no va a desaparecer, es algo que lo único que trajo esta discusión, en todo caso, fue ponerlo mucho más sobre la mesa, ¿no? O sea, cuáles son esas diferencias, no voy a decir irreconciliables, pero sí ese foco de tensión que existe muy significativo al interior de la coalición de gobierno y que se viene manifestando en distintas oportunidades, ¿no? Entonces, de nuevo, esto es un gobierno que lleva solamente 1 año en el poder. Faltan 3 años. ¿Cómo se sigue gobernando
cómo se reconcilian las posturas, cómo se reconcilia el programa de gobierno, las posturas al interior de la coalición para poder seguir gobernando con un Congreso que además no tenemos, donde no tenemos mayoría, ¿no? O sea, ¿cómo se hace? Déjeme cambiarlo de tema para picotear más de uno. Hoy día vimos al alcalde Carter que nos permite establecer que francamente hay una intención de salir de la comuna como líder político, ¿no es cierto? Porque, bueno, fue el otro día al funeral, fue de la Carabinero Olivares, fue el día siguiente a la Cámara de Diputados, a las discusiones de esta ley, hoy día estaba en La Moneda y incorpora a otro personaje, que es el único gobernador que tiene la derecha, que es el de la Araucanía, y juntos van al Palacio de Gobierno a entregar un paquete de medidas de seguridad. Me gustaría que primero, si quieren, analicen el paquete mismo, pero además el personaje Carter, en qué se ha convertido en una semana, Rodrigo. Yo creo que la ausencia de liderazgo, fíjate, en materia de seguridad ha permitido también que ciertos alcaldes, y en particular aquí lo encabezaba el alcalde Rodolfo Carter de la Florida, tomen un espacio que está de alguna otra forma vacío en la ciudadanía. No solamente fue el alcalde Carter, fueron varios alcaldes. Esto fue un punto organizado por el presidente de la República justamente para lanzar una agenda transversal de seguridad. Y en esa lógica me parece que los municipios tienen una palabra que hacer. Y en eso el alcalde Carter ha acertado, creo yo, de tomar ciertas iniciativas. Uno puede discutir si son efectistas, claro, o son reales, pero la ha tomado, y eso creo que hay que valorarlo. Lo que propone hoy junto con el gobernador gobernador regional de la Araucanía, que es una de las regiones que más ha estado más afectada por el terrorismo, es justamente crear una nueva especie de policía especializada en este tipo de delitos, que es una figura que hemos visto en otros países, lo estuvimos comentando, que en algunos con éxito y en otros con menos éxito. Pero creo que cualquier medida, Matías, que de alguna forma contribuya a combatir la delincuencia, el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, debe ser bienvenida, debe ser acogida, debe ser estudiada. Y en eso creo que Carter ha acertado en encontrar un vacío que se lo tomó y de alguna forma no lo han podido quitar de ahí. ¿Federica? No, creo que... Perdón, ¿cuánto tiempo dura? Porque una cosa es pedalear y cuando queda mucho tiempo cansa. Y muchos candidatos, esta historia del pedaleo, de adelantar campañas, no llegan a la meta. Se agota la benzina antes. Entonces, el peligro de Carter es que se agote antes, ¿no? Dependerá un poco también de cómo evoluciona la situación temas, en materia de claro, la agenda, claro, sobre la cual él se está queriendo posicionar. Sí, por supuesto. ¿No? O sea, no. Si sigue siendo el tema uno, exacto. Llega. ¿Y cómo evoluciona la agenda? Bueno, eso es algo que veremos. Cómo evoluciona la agenda en función de las regulaciones, las nuevas leyes, de cómo se mueva la agenda de seguridad. Pero en términos estratégicos, que la agenda de seguridad parece ser la agenda de todos y al mismo tiempo es una agenda de nadie, ¿no? O sea, es de todos, no es de nadie, es de la derecha, es del gobierno que siente que se tiene que meter en la misma agenda. Bueno, ¿de quién es? ¿No? Y cuando hay liderazgos que reconocen una posición estratégica por la cual pueden apropiarse de una agenda y hacer de esa agenda o usar esa agenda para lanzar no voy a decir una candidatura, un liderazgo, ¿no? Apropiarse de una agenda de coyuntura me parece que es una buena estrategia política. Hay que ver si, como decías, le da para extenderla en el tiempo, y eso creo que no solamente depende de los liderazgos, sino que depende mucho de cómo evolucione la misma agenda sobre la cual se posiciona. ¿Y les parece a ustedes que es creíble perdón, antes de eso, el que deje su municipalidad no puede afectarle, por otra parte, que la gente en su propia localidad diga, bueno, ¿y nuestro alcalde dónde está? ¿Está en Quilpué? ¿Está en Valparaíso? ¿Están los temas de la Araucanía? Porque esas cosas es como las sabanitas cortas, uno se tapa y se puede destapar los pies, ¿o no? ¿Cómo lo ven ustedes que analizan la política? Yo creo que se está tomando una bandera fundamental del eje ciudadano, que es la delincuencia. Y yo creo que la ciudadanía, y sobre todo sus electores, la Florida, valoran ese tema, porque ellos se ven afectados día a día. O sea, los índices de delitos en zonas como la Florida son mucho más altos que en otras zonas de la región metropolitana. Entonces, él está tomando una agenda que afecta directamente el día a día a sus ciudadanos, y yo en eso creo que en la medida que el municipio siga operando y funcionando, y lo ven a él preocupado de este tema, yo tengo la sensación de que no existe un cuestionamiento, fíjate... A que se les vaya, ¿no? Más que un cuestionamiento, ¿quién es uno para cuestionar? Es la pregunta, la duda que surge, ¿no? Quizás lo que también estratégicamente lo que tiene que hacer es no descuidar tampoco su propia quinta de la Florida y tratar de
hacer, digamos, de implementar dentro de la Florida en la medida en lo que pueda, una postura que se condiga con, digamos, una postura en la medida en lo que pueda, que se condiga con lo que está diciendo hacia el resto del espacio político, ¿no? O sea, hacer en su comuna lo que pueda y que sea un ejemplo. Lo último, déjenme volver un segundo al gobierno. Ustedes que son analistas y miran y discuten en sus ámbitos de competencia profesional todos los días estos temas. ¿Tiene espacio el gobierno para abrir agenda en otros temas? ¿O esto lo tiene absolutamente enfocado y con imposibilidad de tocar más teclas? Porque hay varios temas que están ahí dando vuelta y no sabemos si es que el gobierno puede encabezar, no lo hemos visto, encabezar otras agendas. ¿El litio, por ejemplo? Yo noto una cierta desesperación, Matías, fíjate. Como que perdió la brújula el gobierno con esta materia, como que no se ha podido encajar. O sea, la retirada que tuvo la ministra Toá el día de ayer en la sesión del Senado, porque perdió una votación, me parece que es un acto insólito. O sea, yo no lo había visto nunca, que recuerde que un ministro de Estado se pare de una discusión legislativa porque perdió una votación. Entonces, eso de alguna forma te desnuda un gobierno que está medio perdido y que en la medida que no zanje este tema rápidamente, por eso yo creo que para ello es fundamental cerrar rápidamente esto, cediendo cosas que no estaba dispuesto a hacer la semana pasada para poder avanzar en otro tipo de temas. En la medida que no cierre la agenda de seguridad, veo difícil que pueda avanzar en otros temas, pese a que está toda la fuerza para avanzar en pensiones, en temas de economía. Claro, porque muchas agendas palpitando y esperando su turno de discusión, además, de debate. Que además dependen de la discusión legislativa. Entonces, si tienes a los senadores y diputados discutiendo este tema y no zanjándolo, es difícil poder incorporar otro tema. Entonces, al gobierno le conviene cerrar rápidamente este tema para efectos de no llegar, además, para el 7 de mayo y para poder avanzar en otros temas. Federica, Sí, ¿cómo ve yo la agenda? creo que no hay margen en este momento para poder volcarse a otros temas hasta que no se cierre realmente o se llegue a alguna conclusión sobre este tema. Creo que es la agenda que se impuso, la realidad que quiere la ciudadanía, digamos, esta es la agenda que la ciudadanía le marca y la realidad le marca al Poder Legislativo que quiere tratar. Creo que el gobierno lo entendió, lo apresuró, digamos, por eso también buscó que esto se discutiera en este momento, pero creo que no hay mucho espacio para tratar otros temas hasta que no se termine. ¿Sí? Federica Sánchez, académica del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado, muchas gracias por estar aquí esta noche. Y Rodrigo Orellano, que es el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Gracias, Rodrigo, por estar aquí también. Encantado, como siempre.